Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fidel Ángeles Fuentes, pastor de la Iglesia del Divino Salvador de Comalcalco, Tabasco, y director de la Comisión de Educación Cristiana del Honorable Presbiterio del Golfo de México. Y en esta ocasión me da mucho gusto estar entrevistando al doctor Alonso Ramírez Alvarado. Él viene de la Iglesia Presbiteriana de Perú, también es el presidente de la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas, y en estos días está con nosotros aquí en Comalcalco en la celebración del 130 aniversario de la Iglesia El Divino Salvador. Doctor, Dios le bendiga. Buenos días, Pastor Fidel. Es un honor y un gusto estar con ustedes aquí y dirigirme a su televidencia. Gracias. Aprovechando la ocasión de la presencia de nuestro hermano, quisiera hacer algunas preguntas importantes en relación con la fe reformada. Doctor Alonso, ¿podría contarnos un poco sobre el contexto histórico del que fue redactada la Confesión de Fe de Westminster? Gracias, Pastor Fidel. Mire, en efecto, la Confesión de Fe de Westminster es el documento doctrinal fundamental de las iglesias presbiterianas y reformadas en el mundo. Y gracias a Dios, esta confesión fue adoptada también por las iglesias presbiterianas de América Latina desde su fundación. Bueno, mire, la Confesión de Fe de Westminster deriva ese nombre precisamente en primer lugar porque fue en este gran distrito londinense llamado Westminster, que significa distrito del oeste, y en ese distrito se encontraba, pues, y se encuentra hasta el día de hoy, está en pie todavía la Abadía de Westminster, que es una gran catedral, hoy día, por supuesto, en posesión de la Iglesia Anglicana. Y en esa catedral hay una sala muy grande donde se reunieron esos 121 teólogos para formular la Confesión de Fe de Westminster y otros 5 documentos más que algunos latinoamericanos no estamos informados, pero por esa razón se llama la Confesión de Fe de Westminster. Y como le digo, fue elaborada por 121 teólogos, no todos eran presbiterianos, entre ellos habían anglicanos, habían independentistas, y los presbiterianos en esa asamblea solamente fueron 5 representantes de la Iglesia Presbiteriana de Escocia. O sea, la gran mayoría no fueron presbiterianos. Eso significa entonces que en ese siglo, o sea, la confesión empezó a elaborarse en el año 1643, porque en 1642 el ejército de los pactistas escoceses habían tomado Inglaterra y lograron que el Parlamento inglés llamara a una asamblea como parte de un tratado que formularon entre Escocia e Inglaterra, llamado la Liga Solemne y Pacto de 1642. Y entonces, uno de los acuerdos de esa solemne Liga y Pacto era que los reinos deben permanecer unificados en Escocia, Irlanda e Inglaterra. Y uno de los puntos de acuerdo era que se llamase a una gran asamblea para concordar en las doctrinas fundamentales para que haya unidad del reino y también una unidad teológica y eclesiástica. Y invitaron también a gente de otras partes del mundo, como de Holanda. También invitaron a sacerdotes católicos romanos, los cuales obviamente no aceptaron la invitación y estuvieron presentes en la asamblea, pero la asamblea fue tan abierta que los invitó. Ahora, eso significa entonces que cuando en 1643 hasta 1648 logró esta asamblea, en ese periodo, uno de los documentos doctrinales que se formuló fue la Confesión de Fe de Westminster. Entonces, en el año 1648, que se terminó la asamblea, ellos habían enviado este documento al Parlamento británico para que fuera aprobado, y fue aprobada la Confesión de Fe. Pero como habían enviado el primer documento sin las citas bíblicas, el Parlamento le devolvió a la Asamblea de Westminster este documento para que lo enviaran de nuevo con citas bíblicas. Y esa fue la segunda edición de la Confesión de Fe, que ha llegado a ser la Confesión de Fe de las iglesias presbiterianas y reformadas en Australia, en Nueva Zelanda, en América Latina, en Canadá, en Estados Unidos. Bien, muy interesante.
Y háblenos ahora acerca de la traducción de la Confesión de Fe de Westminster. Muchas gracias. Mire, en primer lugar yo quisiera agradecer a los hermanos de las iglesias presbiterianas mexicanas, porque uno de sus héroes históricos en la iglesia presbiteriana de México fue el pastor Ezequiel Ango. Ezequiel Ango fue el que produjo una primera traducción de la Confesión de Fe de Westminster allá por los años 1932. Y la casa editora vuestra, llamada El Faro, publicó esta confesión. Bueno, el pastor Ezequiel Ango hizo mucho más obra que eso. También tradujo los catecismos mayor y menor e hizo comentarios a estos catecismos. Nosotros lo guardamos, estos documentos de estudio, con mucho cariño por nuestro hermano Ezequiel Ango, a quien le debemos históricamente la primera traducción de la confesión del inglés al castellano. Pero andando el tiempo, yo tuve la oportunidad de estar en Escocia por 3 años estudiando en la Universidad de la Iglesia Libre de Escocia, teología, y encontré este debate sobre cuál es la versión original de la Confesión de Fe. Y por supuesto en la Gran Bretaña se han producido 7 ediciones líderes de la Confesión de Fe en el idioma inglés. Y pues un escritor inglés descubrió que en las 6 ediciones anteriores había unas pequeñas discordancias en los textos bíblicos, y él hizo una corrección de los textos bíblicos para que coincidieran con la versión original de la Confesión de Fe, es decir, la versión de 1600, la segunda edición de ese periodo del siglo XVII. Y entonces yo me interesé en la historia de la confesión en ese tiempo, escribí unos artículos históricos sobre la confesión como parte de mis trabajos para la universidad, y me interesé en revisar esto. Este autor inglés que había cotejado las 6 ediciones anteriores en inglés, él mismo había cometido 2 errores en transmisión de los textos bíblicos. Entonces comencé a construir un aparato crítico textual para la Confesión de Fe de Westminster. Y ahí fue cuando me animé a hacer una traducción. ¿Por qué? Porque resulta que cuando los presbiterianos norteamericanos adoptaron la Confesión de Fe de Westminster como la Confesión de Fe de su iglesia, hicieron ciertas modificaciones en el siglo XVIII, en 1790 y tantos. Y luego en 1921, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, llamada PCUSA, hizo algunos otros cambios en la Confesión de Fe. Voy a resumir esos cambios así. Bien. En el siglo XVIII hicieron un cambio en cuanto al magistrado civil, porque resulta que la Confesión de Fe original dice que en situaciones de crisis eclesiásticas, el magistrado civil, si la iglesia llega a corromperse tanto que no llama a ninguna asamblea para reformarse, el magistrado civil podría, en el caso peruano, digamos, los gobiernos civiles podrían llamar a un sínodo de asamblea de la iglesia. Y eso está en la Confesión original. Los norteamericanos no aceptaron esa cláusula, entonces la modificaron. Okay. Esa es la primera modificación que hicieron. Y andando el tiempo también hicieron modificaciones en el capítulo sobre el matrimonio para eliminar la parte de la consanguinidad, y también hicieron algunas modificaciones en el capítulo del bautismo, cuando la Confesión de Fe original, por ejemplo, dice que el bautismo tiene que ser realizado por un ministro del Evangelio legítimamente llamado para ello. En otras palabras, si no es ordenado, no puede oficiar el bautismo. Y esas cosas que aparentemente son pequeñas, que fueron eliminadas de la Confesión original, a mí me hicieron pensar que no era una actitud adecuada. Uno puede discrepar con la confesión si es necesario, y en todo caso una asamblea no podía intentar cambiar lo que la Confesión de Fe original dijo. Podían adoptar esa confesión y publicar las modificaciones en forma separada. Eso sería lo correcto. Me parece que sería una actitud, digamos, correcta, honesta, respetuosa, académica, seria. Y entonces, por esa razón, es que yo me di cuenta que la versión que produjeron ustedes en 1932 no coincidía exactamente con la versión original primigenia que aprobó la Asamblea de Westminster. Y como nuestra denominación en el Perú se adhiere y adopta la Confesión de Fe de Westminster,
y ponemos de qué años, de esos años, de 1643 a 48, los documentos originales. Entonces no denigramos de la confesión que tienen ustedes, creemos que mayoritariamente coincide con la confesión de fe, pero queríamos ser más precisos a la historia y a la fe de nuestros padres. Muy bien. Y si quisiéramos entonces contar con este documento, ¿cómo se llama el documento que está elaborado actualmente? Mire, este documento que traduje no solamente es la confesión, traduje la Confesión de Fe de Westminster, traduje el Catecismo Mayor, Catecismo Menor, de la versión autógrafa que encontré en la Biblioteca Nacional de Escocia. Y luego también el seminario de Princeton, por el quinto centenario de la Confesión de Fe, ellos hicieron una edición facsimilar, es decir, tomaron fotografías de los documentos originales y los han publicado. Pero esto ya los habían publicado cuando yo había terminado la Confesión de Fe, entonces la utilicé para los catecismos mayor y menor. Y además también en esa traducción incluí una traducción de la forma de gobierno presbiterial que nunca antes se había conocido en el idioma español y estaba solamente en inglés. También está ahí la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas, o llamada CLIR, que por este tiempo me toca, gracias a Dios, presidir, hizo esta publicación bajo el título Los Estándares de Westminster. Ahí en ese documento está la Confesión de Fe, el Catecismo Mayor, el Catecismo Menor y la forma de gobierno presbiterial. Ok. Hacemos énfasis entonces en los estándares de Westminster para conocer a fondo este documento. Muy bien. Ahora, doctor Alonso, ¿cuál es su cosmovisión acerca de las iglesias reformadas en el mundo y, bueno, particularmente aquí en América Latina? Gracias, hermano. Mire, en primer lugar yo quisiera manifestar mi agradecimiento al Señor de la Mies, y agradecer también el trabajo inmenso que Cristo Jesús y su Espíritu Santo a través de la Iglesia Presbiteriana de México y de Brasil. Podemos decir que América Latina cuenta con dos grandes potencias presbiterianas en nuestro ámbito. Son las iglesias más grandes que hay en América Latina. Y gracias a Dios por ello. Y nosotros tenemos la esperanza, en el Perú somos una iglesia presbiteriana pequeña todavía, tenemos la esperanza de que de estos dos lados, de Brasil y de México, ellos puedan liderar no solamente la plantación de iglesias presbiterianas en América Latina, pero liderar una reforma de la iglesia presbiteriana en América Latina. Mi perspectiva es la siguiente: yo creo firmemente que muchas iglesias presbiterianas en América Latina se han apartado bastante de la fe reformada original, por un lado, y por otro lado, las que no se han apartado, podría decir que hay un fuerte desconocimiento de las raíces profundas de la fe reformada. Y tengo, por donde he viajado en América Latina, tengo la intuición de que muchos teólogos latinoamericanos presbiterianos creen que son documentos que ya no sirven, o que la fe reformada es muy antigua y que ahora hay que ir por lo moderno. Y yo creo que necesitamos tomar con mayor seriedad nuestra perspectiva bíblica de la Iglesia y también la perspectiva histórica reformada de la Iglesia. Yo creo que la Iglesia reformada en América Latina tiene una deuda que saldar, y esta deuda tiene que ver con profundizar no solamente el celo evangelístico, que debe mantenerlo incólume, pero también profundizar el conocimiento de las doctrinas fundamentales de la Reforma, especialmente en un contexto donde muchas iglesias presbiterianas latinoamericanas han sucumbido al carismatismo, al pentecostalismo y a esta nueva ola de adoración llamada adoración contemporánea. Me parece a mí que ahí tenemos una deuda que saldar. Nuestros padres reformados, en toda la Reforma, lucharon por tres cosas fundamentales. En primer lugar, por la pureza en doctrina. La palabra de Dios, o sola escritura, era y es en muchas iglesias presbiterianas la única norma suprema de fe y conducta. Eso significa que el creyente no puede pensar lo que quiere, sino desde la palabra de Dios. No puede creer lo que quiere, sino lo que enseña la palabra de Dios. Y no puede tampoco hacer lo que quiere, sino lo que manda la palabra de Dios. Me parece que esta pureza doctrinal ha
sido muy diluida en la actualidad. En segundo lugar, nuestros padres también lucharon por reformar la adoración y ellos reclamaban la pureza de la adoración, porque Dios en su palabra nos ha dejado una guía muy clara de cómo Dios quiere y debe ser adorado. Y la confesión en el capítulo 21 habla claramente de ese efecto. Y en tercer lugar, también ellos lucharon por la reforma y la pureza del gobierno, es decir, nuestros padres reformados, creyendo en la Biblia, creían que la palabra de Dios no ha dejado a la iglesia para que invente su propia forma de gobierno, que las líneas maestras de la forma de gobierno están claramente establecidas en la palabra. Creo que hay que volver a ese motu de la reforma que decía Ecclesia reformata semper reformanda, que lo hemos traducido como una iglesia reformada, siempre reformándose a la luz de la palabra de Dios. Yo creo que ese es el aspecto que tenemos que retomar las iglesias presbiterianas en América Latina. Quizá uno de los aspectos que se ha confundido mucho en cuanto a la declaración que la iglesia reformada, siempre reformándose, algunas veces se ha pensado que reformándose es adquiriendo nuevos movimientos. Muchas veces podemos caer en ese error, pero hoy comprendemos que la reforma debe estar apegada totalmente hacia la doctrina, ¿verdad? Ciertamente, no puede haber reforma de la iglesia sin la luz de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, las grandes reformas del pueblo de Dios siempre estuvieron iluminadas y guiadas por la palabra de Dios. Es decir, usted recuerda el caso de Josías, que hizo grandes reformas, por ejemplo. ¿Cómo se produce esa reforma? Encuentran la palabra de Dios empolvada en los rincones del templo. Y entonces el redescubrimiento de esa palabra de Dios implicaba una reforma del pensamiento, de la vivencia de adoración, de la vida de la nación, de la conciencia del pueblo de Dios. Sin palabra de Dios no hay reforma. Lo otro es otra cosa. O sea, lo que yo veo en algunas iglesias presbiterianas es una suerte de un sincretismo sin nombre. Es decir, la gente reformada ya no se pregunta qué dice la palabra de Dios en cuanto a la adoración, sino qué está haciendo la otra denominación, qué está haciendo Marcos Witt, qué está haciendo esto acá. O sea, no nos preguntamos qué enseña la Biblia sobre esto, para la conducta, para la fe, para la vida y para la práctica de la adoración. Yo creo que uno de los graves y grandes errores en que puede incurrir una iglesia presbiteriana es en copiar costumbres culturales y formas de adoración o de gobierno o de práctica que no están sancionadas o autorizadas por la palabra de Dios. Ese es un grave riesgo que toda iglesia corre, y nosotros mucho más, porque nosotros hacemos un fuerte énfasis en que la palabra de Dios es la norma suprema de fe y vida. Es más, confesamos que la finalidad principal del ser humano en esta tierra, en este tiempo, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Somos un pueblo de la palabra, y por lo tanto es la palabra la que tiene que dirigir nuestra manera de ser, de pensar y vivir. Sí, por eso podemos entender, doctor, que en este tiempo hay muchas personas que están buscando a través de las emociones más un acercamiento, creen ellos, hacia Dios, pero no hay una satisfacción real, no hay una vida plena, y entonces hay dudas, hay situaciones que se están presentando en las iglesias por la falta de conocimiento bíblico. Ciertamente, hermano, mire, permíteme hacer un pequeño comentario. Una pregunta fundamental que debe guiar nuestra adoración en la actualidad es la siguiente: ¿y quién es la audiencia de nuestra adoración? ¿Es la congregación reunida en ese día para adorar? ¿Es el público que puede estar mirando por la ventana o por las puertas? ¿Quién es la audiencia de la adoración? Toda la Sagrada Escritura contundentemente nos explica que la audiencia de la adoración es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo dice la Biblia y lo confiesan los grandes credos universales. Ningún reformado podría confesar su fe con el credo de los apóstoles o con el credo niceno constantinopolitano, donde dice que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos tienen la misma gloria y ellos deben ser adorados también con esa misma deidad y eternidad que tienen. Todos merecen la misma gloria. Entonces,
la Trinidad, la Santísima Trinidad, es la audiencia de nuestra adoración. Entonces no vamos nosotros a un servicio de adoración para sentirnos bien nosotros, o sentirnos bien cuando un hermano o una hermana canta al frente, por más hermoso que sea este canto, sino queremos decir, hemos adorado al Señor y hemos expresado toda su gloria, esperamos que Dios esté contento. Yo creo que ese simple cambio de perspectiva ha hecho bastante daño y ha causado bastante confusión en muchas iglesias presbiterianas. Uno piensa que la adoración está dirigida a la asamblea reunida en ese momento, no, es toda la asamblea intentando, según la palabra de Dios, satisfacer a ese Dios que demanda y ha establecido la adoración. Es un comentario que me parece tan simple como tan importante respecto a esta adoración. Segundo, los presbiterianos y los reformados no estamos en contra de que el creyente exprese sus emociones. La Biblia nos cuenta y está llena de adoradores con profundas emociones, con lloro, con lamento, con lágrimas, hasta adoptar una posición de poner rostro a tierra para expresar su profunda tristeza por el pecado y su profunda gratitud por la salvación. O sea, no estamos en contra de las emociones, pero sí creemos que esas emociones tienen que expresarse en ese contexto de reverencia y santidad delante de Dios. La emoción para nada debe obliterar ni la reverencia ni la santidad que merece el Rey de la Gloria. Muy bien, espero que podamos entender esta orientación. Bueno, doctor, ya para ir concluyendo, como presidente de la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas, ¿cuáles son sus proyectos? Gracias, hermano. Bueno, quiero agradecerle también a usted personalmente porque usted estuvo en la Asamblea General de Panamá del 8 al 12 de agosto de este año. También fue el pastor Ricardo, el pastor Santos y nuestro querido amigo Francisco Magaña. Y les agradezco mucho porque yo realmente, al ser elegido presidente, quedé sorprendido. Hasta hoy sigo sorprendido. No pensaba que iba a haber esa aclamación y unanimidad porque, como yo le digo, representamos a una iglesia muy pequeña, presbiteriana. Pero pues entendemos que Dios tiene sus caminos. Mire, como la CLIR es una confraternidad de iglesias reformadas, no es una super iglesia, no es una organización que va a ejercer gobierno en las iglesias de los países, sino es una confraternidad. Entonces hay tres cosas que me he propuesto hacer y lo voy a someter a consulta de nuestro comité ejecutivo y nuestros concilios en América Latina. La primera cosa es que he pensado enviar una carta circular pastoral cada 3 meses a todas las iglesias miembros de nuestra confraternidad, con la finalidad de animarlos a mantener incólume la fe reformada, la fe bíblica, animarlos a una más agresiva evangelización y a una más estrecha confraternidad. Creo que una carta trimestral ayudaría mucho a mantenernos más conectados, más dinámicamente conectados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como ya lo he hecho hasta aquí, voy a seguir animando a los hermanos del Comité Ejecutivo de la CLIR y a la búsqueda de recursos financieros para seguir publicando, en este caso las obras de Juan Calvino. Quiero informarle que en el año 2009 nos reunimos en Costa Rica, estuvo representando al presbiterio de Tabasco el pastor Magaña, y ahí es donde dijimos, miren hermanos, qué deuda que tenemos. Claro, lo dijimos en otras palabras, dijimos, miren, qué vergüenza, que ya van a ser 500 años del nacimiento de Juan Calvino, porque eso sucedió en el año 2009, y no se ha publicado ningún tratado en español del Antiguo Testamento de Calvino, ningún comentario. Hasta ahí solamente tenemos el comentario de las epístolas pastorales, Romanos, Hebreos y las instituciones, nada más había de Juan Calvino, en 500 años. Entonces decidimos en esa fecha, como comité ejecutivo, empezar este gran proyecto de traducir los comentarios de Juan Calvino al Antiguo Testamento y ponerlos disponibles en español. Ya se ha avanzado, el comentario de Jonás está traducido, el comentario de Joel está traducido, acaba el hermano Don Herrera y Daniel Lobo de concluir los 2 grandes volúmenes de Génesis y están ahorita trabajando en la armonía del Pentateuco. El libro de la predestinación de Calvino ya está publicado, es decir, si creemos que Juan Calvino
fue utilizado por Dios para darle esa tremenda solidez doctrinal a la Iglesia Reformada, no podría ser posible seguir ignorando sus obras, porque las obras no creemos que es igual que la Biblia, por supuesto, pero Juan Calvino tiene muchísimo que aportar aún hoy a la fe reformada. Bueno, esa es la segunda cosa que voy a hacer. Voy a seguir animando a la CLIR a seguir las publicaciones para enriquecer el conocimiento y la acción de nuestra Iglesia Reformada en América Latina. Y en tercer lugar, me gustaría también intensificar más este intercambio de pastores y teólogos de las iglesias reformadas de América Latina, mediante promover las invitaciones, que nosotros podamos invitarles a ustedes a venir al Perú e instruirnos en la fe reformada, y que también haya más intercambio de nosotros, que nos conozcamos mucho más, para poder unir esfuerzos en aquellas cosas que es posible y hacer trabajos más conjuntos como reformados latinoamericanos. Bien, pues creo que es una buena perspectiva que esperemos en el Señor, ¿verdad?, se pueda cumplir, porque no dudamos de que la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad?, ha sido que usted estuviese ahí, y bueno, es el tiempo en que le corresponde, ¿verdad?, desarrollar la actividad para la CLIR. Yo quisiera terminar esto animándolos a algo que empezamos a discutir en 2008. Usted sabe, Pastor Fidel, que en Panamá no hay iglesias presbiterianas, no hay ninguna. En Panamá, donde hemos estado hace poco tiempo. Y nosotros con el pastor Guillermo Green, que es nuestro secretario ejecutivo, hemos tratado de animar a través de Francisco, a través de Lugeo, a los hermanos brasileños, para que las iglesias presbiterianas, o un presbiterio de Brasil y un presbiterio de México, como el de ustedes, se juntaran y buscaran un par de misioneros para empezar una obra presbiteriana en Panamá. Ahí está el reto. Hay un desafío. Yo creo que aquí en Tabasco existe la capacidad, no solamente teológica, sino también financiera, y Brasil también. Yo les animaría a ustedes a iniciar conversaciones con el presbiterio del hermano Lugero Bonilla y el presbiterio de ustedes, y que pudieran planificar, orar sobre esto y pensar que en los próximos años debemos plantar una obra presbiteriana en Panamá. Desde Perú nosotros les podríamos ayudar con recursos de literatura, tenemos algunos teólogos capacitados que podríamos también ayudar para aportar en algo eso. No tenemos la misma capacidad financiera de ustedes, pero tenemos la voluntad y el deseo de poder apoyar, aunque sea con un pequeño granito de arena, como decimos en el Perú. Creo, bueno, hay una buena expectativa y dejamos abierta esta invitación a toda la comunidad presbiteriana, ¿verdad?, para que se tome en cuenta. Desde luego, de manera organizada se hará, ¿verdad?, la estructura para poder establecer una obra ahí en Panamá. Doctor, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Esperamos que el Señor siga bendiciéndole a usted, como también a su familia, ahora y siempre. Gracias, Pastor Fidel. Yo agradezco a toda su teleaudiencia y a la Iglesia Presbiteriana Nacional Divino Redentor por la invitación que me han hecho. Estoy muy contento de poder compartir lo que el Señor nos ha dado, y no puedo hacer otra cosa que expresar mi gratitud a Dios y a ustedes por tan amable bienvenida y hospitalidad que me han expresado en esos días. Que el Señor los bendiga grandemente y que ese presbiterio siga creciendo y multiplicándose para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Gracias.